la gloria de Dios. Vamos a decirlo así, en un control de calidad para entrar en el cielo, ninguno superaría el control de calidad. Todos nos quedaríamos fuera, porque en todos habría pecado, en todos habría rebeldía contra Dios. Bueno, no sé si te parece demasiado fuerte lo que estamos diciendo, si a lo mejor te sientes desconcertado, porque bueno, entender que Dios juzgue a los asesinos y a los violadores, pero ¿y yo también. Bueno, Marcos capítulo 7, son palabras ahora del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 7 y versículo 20. Marcos capítulo 7 y versículo 20, del 20 al 23. Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es verdad que posiblemente nunca hayas matado a nadie. Es posible que nunca hayas robado. No tengas una orden judicial detrás tuya incriminándote en alguno de estos delitos. Incluso es posible que que nunca hayas sido infiel en tu matrimonio, sino que hayas procurado ser una persona fiel a tu esposo o a tu esposa. Pero este texto pone de manifiesto que hay multitud de acciones y multitud de actitudes dentro del corazón que manifiestan precisamente que sí somos pecadores y que sí somos malos y que sí, aunque nos cueste admitirlo, estamos bajo el juicio de Dios. Porque ¿de qué cosas se nos ha hablado aquí? Se nos ha hablado de los malos pensamientos. ¿Y quién está libre de malos pensamientos? ¿A quién no se le ha cruzado cosas verdaderamente terribles y horrendas en su mente en algún momento de su vida? ¿Puede alguien decir, no, yo siempre pienso bien del prójimo, bien de mi hermano, bien de mi familia, bien de mi vecino, bien de los gobernantes? ¿Quién no tiene malos pensamientos o ha tenido malos pensamientos? Y aquí habla que dentro del corazón están también los adulterios y las fornicaciones. ¿Saben lo que es la fornicación? La fornicación hace referencia a las relaciones sexuales fuera del ámbito natural que Dios creó, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos. ¿Vale? Entonces, las relaciones sexuales fuera de ese ámbito se consideran fornicación delante de Dios. ¿Y cuántas personas hay que pueden decir que no son culpables de este pecado? De haber faltado a esta norma de Dios, de lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestra pureza y nuestra santidad y nuestra confianza dentro de las relaciones personales. Muy pocas personas en este mundo pueden decir que no están bajo estas palabras, fornicación o adulterio. Es verdad, posiblemente no has matado a nadie físicamente y ojalá que nunca, ¿verdad?, hagamos ninguna barbaridad de esta. Pero es cierto, no has matado. Pero el Señor dice en la Biblia, en su palabra, que aquel que desea el mal a su prójimo es como si lo hubiese matado en su corazón. Y si tenemos que hilar así de fino, desear el mal al prójimo
¿cuántos de nosotros podrían escapar? Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás de enfado o no de enfado, sino simplemente contrariados porque las cosas no nos han salido como nosotros queríamos o pensábamos que nos merecíamos, hemos deseado mal al prójimo, incluso la muerte? Y a lo mejor después has llegado a tu casa y te has puesto a reflexionar y te has asustado de ti mismo, de la bajeza de tu mente y de lo que has podido llegar a pensar o desear en un momento dado en tu vida. No has matado, pero lo que ha ocurrido dentro de nuestra mente y nuestro corazón en alguna ocasión es como si lo hubieses hecho. ¿Y qué podemos decir en este caso de cosas como la mentira, la envidia? Surge y tú no la controlas y de repente te ves en una situación que dices, ¿qué es lo que me está pasando? La envidia, la maledicencia, la murmuración, la soberbia, el orgullo. ¿Puedes acaso decir que nunca has practicado o has vivido en alguna de estas realidades? Primera de Juan capítulo 1 y versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estás intentando convencerte de algo que no es cierto. Tú sabes que sí has pecado, que sí has fallado a Dios, que estas cosas son realidad en tu vida y estás llamando a Dios mentiroso. Y el hecho de llamarle mentiroso, ya estás pecando. Así que la realidad no es lo que nosotros pensamos. Pero ¿sabe lo más notable o lo que más me llama la atención de lo que el Señor Jesucristo dijo? No es en este caso toda la lista de esos pecados en los que el hombre, el ser humano, se puede ver envuelto, ¿vale? La mentira, la fornicación, el adulterio, la maledicencia, la soberbia. No es la lista en sí lo que más me llama la atención. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lo que me llama la atención es lo que dice en el versículo 23, al final, Marcos 7, 23, donde dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen de dentro, salen del corazón de los hombres. ¿Qué está diciendo? Pues lo que está diciendo es que ya no solamente se trata de lo que nosotros hacemos, hemos hecho o seamos capaces de hacer en un momento dado, sino de lo que se trata es de la realidad del corazón. Nos está diciendo que salen de dentro, es decir, nuestra naturaleza es pecadora. Actuamos conforme a lo que somos, ya el problema está dentro de nosotros. Mi corazón es malo, soy pecador por naturaleza. Por lo tanto, la única conclusión a todas estas palabras es que todos estamos bajo el justo juicio de Dios. No hay ninguno que, mirando estas cosas que hemos dicho, si somos honestos y no llamamos a Dios mentiroso, no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo estoy libre, yo estoy inocente, y por lo tanto ese Dios justo no tiene por qué preocuparse, de mí. Todos estamos bajo el justo juicio de Dios.
Todos estamos bajo peligro de condenación eterna. ¿De acuerdo, Natanael? No te puedo decir que no. ¿Vale? Soy un pecador. Es verdad, hago cosas que yo mismo sé que no están bien y después me duelen. Sí, es verdad, tienes razón, yo también soy pecador. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me sirve ahora reconocer todo esto? O sea, ya tengo una vida de por sí bastante dura, bastante terrible, que tengo un montón de problemas y ahora vienes tú y me dices, tienes un problema con Dios y Dios te va a juzgar. ¿Dónde está ese Dios clemente del que leíamos al principio? ¿Dónde está ese Dios misericordioso y ese Dios bueno que leíamos antes? Por lo menos háblame de eso, pero no me hables encima de los problemas que tengo también para con Dios, cuando ya mi vida además es un verdadero desastre. ¿Dónde está el Dios clemente? El Dios misericordioso y el Dios bueno que hemos leído en el Salmo 145. Bueno, es una buena pregunta. Pero, ¿qué tal esta otra pregunta también? Ya que reclamas dónde está el Dios bueno, pues también podríamos preguntarnos si Dios es amor, ¿cómo se puede quedar tranquilo viendo al hombre en el pecado y la condenación? Y que estamos todos de acuerdo con esto. Pero esta pregunta a lo mejor no te la haces. ¿Y cómo podría Dios actuar con justicia y a la vez actuar con amor sobre el hombre? ¿No es acaso una contradicción? Actuar con justicia y actuar con amor, porque las dos cosas es Dios. ¿Cómo va a actuar Dios de las dos maneras sobre mí? Cuando su justicia le obliga a castigarme porque soy malo. Si Dios no me castigara, Dios no sería justo, Dios no sería Dios. Y sin embargo, su amor busca salvarnos, porque Él es clemente y Él es bueno. ¿De qué manera se pueden reconciliar estas dos grandes verdades sobre la persona de Dios? Dios te ama, pero tú eres un pecador que está bajo la justicia del Dios que siendo amor es justo y también es santo. Bueno, la respuesta es que desde la eternidad Dios ha previsto la manera de poder actuar en favor del hombre, expresando su misericordia y su amor, y a la misma vez no menoscabar su santidad ni su justicia. ¿Y cómo le ha sido posible a Dios actuar haciendo verdad ambas cosas? Porque la lógica me dice que si yo te perdono por amor, ya no soy justo. Y si yo actúo con justicia, tengo que apartar la misericordia de ti. Bueno, pues la manera en que Dios actúa tiene un nombre. Tiene un nombre. Y el nombre es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios verdadero y verdadero hombre. Hay un salmo precioso, el Salmo 85 y versículo 10, donde se habla acerca... Bueno, vamos a leerlo. Salmo 85 y versículo 10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jesucristo es la persona en la cual la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran para darse la mano, en beneficio del hombre y de la mujer pecadora.
Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Hacia el final del Nuevo Testamento, la primera carta de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró que Él nos amó a nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios hacia nosotros? Bueno, pues está en la última parte del versículo 10 que acabamos de leer. Y dice estas palabras que pueden sonar un tanto extrañas. El amor de Dios se mostró en que envió a su Hijo, y estamos hablando del Señor Jesucristo, de Jesús, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice, el versículo 10, al final, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Una palabra extraña, una de esas palabras que ya no se utilizan en nuestra forma común de hablar y que pues, prácticamente desconocemos qué es lo que significa. Pero no importa, lo podemos intuir y de todas maneras lo vamos a decir ahora. Esta frase, Dios lo envió en propiciación por nuestros pecados, está apuntando nuevamente al hecho de la cruz, al hecho de la crucifixión del Señor Jesucristo, está apuntando a su muerte en la cruz del Calvario. Y está diciendo de nuevo que la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente y que no fue una casualidad y que no fue una muerte más como las muchas que ocurrían, dramáticas y tristes en aquella época en el territorio de Israel, sino que en aquel momento el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba recibiendo sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos. El castigo que merecemos a causa de nuestras fornicaciones, a causa de nuestras mentiras, a causa de nuestras desobediencias, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestros celos, de nuestras envidias, de la maldad que sale de nuestro corazón. El pecado más terrible y oscuro que puedas pensar y que hayas cometido o que un hombre hubiese cometido. El Señor Jesucristo estaba recibiendo en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Estaba siendo delante de la justicia de Dios el sustituto por nuestros pecados. Dios cargó sobre él el castigo de todos nosotros. ¿Cuántas veces la madre ve al niño o al jovencito, a su hijo, sufrir y verlo en el borde de la muerte? Y esa mujer llora y clama a Dios y le dice: ¿por qué no me das a mí esa enfermedad, que muera yo y mi hijo viva? Hace poco hablaba precisamente o escuchaba ese testimonio de una hermana y que me decía: yo veía a mi hijo allí convulsionando y con un problema de corazón y que se iba. Y yo decía: si mi hijo se va, mi vida no sirve, no quiero morirme. Y estaba dispuesta a ocupar el lugar de su hijo si fuera posible, si su hijo de esa manera podía vivir. Pues eso es lo que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo.
Nosotros somos los que deberíamos de llevar el castigo de nuestros pecados, por nuestras fornicaciones, por nuestras soberbias, por nuestras mentiras, por nuestro... Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto en la cruz y Dios a dar a su Hijo para que Él sufriese ese terrible castigo en nuestro lugar. De tal manera que la justicia de Dios se vio satisfecha en la cruz del Calvario. La justicia no fue ignorada, la justicia fue cumplida. Alguien sufrió verdaderamente delante de Dios por tus pecados, pero no fuiste tú. Fue el Señor Jesucristo. Y Dios lo envió por amor y Él subió a la cruz por amor, porque Dios es amor y Dios es misericordioso y clemente. Y estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. De esta manera, habiendo alguien que está dispuesto a llevar tu castigo y mi castigo delante de la justicia de Dios, ya no hay obstáculo para que Dios pueda perdonar y pueda redimir y pueda recibir a sí mismo al hombre pecador, no importa lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque hay alguien que actuó como sustituto delante de la justicia y cargó con tu pecado. Y ahora Dios puede expresarse, ya se expresa como amor cuando da a su Hijo y su Hijo se entrega voluntariamente. Y puede expresarse con amor cuando recibe al pecador y cuando le perdona y lo limpia y lo recibe dentro de su familia. Mira, hay un himno que es el número 32 que dice así, no sé qué estrofas son, pero hay una parte del himno que dice de esta manera, lo puedes buscar si lo tienes en tu himnario. Dios no puede excusar al culpable. Él es justo. Por sus culpas tendrá que morir. Mas la cruz a la vez nos demuestra que en justicia Él sabe redimir. Cumplir con justicia y a la vez perdonar. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo es posible? Continúa diciendo la estrofa del himno: Jesucristo la deuda ha pagado con la sangre preciosa que dio. La justicia ya está satisfecha y la gracia los brazos abrió. Dios puede abrir los brazos para recibirte, porque Jesús en la cruz con su sangre ha satisfecho la justicia de Dios. Recuerda las palabras con las que empezábamos la lectura que hacíamos en el Salmo, ¿verdad? Bueno es el Señor para con todos. Dios es bueno para con todos. Mi querido amigo, no importa cuál sea tu raza, no importa cuál sea tu cultura, no importa cuál sea la condición social de la cual tú provienes, no importa cuál es tu condición económica, no importa cuál es tu nivel de estudio, no importa el grado de degradación moral en el cual hayas podido caer a causa de las mil circunstancias de la vida, no importa. Hay una buena noticia, y la buena noticia es que el Señor es bueno para con todos y que hay salvación por medio de Jesús. Salvación para todos y por lo tanto también para ti que estás aquí en esta tarde. Pero todavía no hemos terminado. Nos queda muy poquito, pero todavía no hemos terminado. Falta algo y muy importante. Dios es bueno, es misericordioso. Y en esta tarde te ofrece el regalo del perdón y te ofrece el regalo de la vida eterna. Un regalo que, como hemos explicado, tuvo un precio. Alguien murió en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir cargando con tus pecados, sufriendo sobre sí el castigo. Por lo tanto,
ese regalo que Dios tiene para ti, que se llama salvación y que incluye el perdón de tus pecados y una nueva vida, ha sido comprado a precio de sangre, la sangre de Jesús. Y aunque ese regalo es un regalo que Dios lo ofrece a todos, a ti también te lo ofrece Dios, sin embargo no es de todos o no es para todos. Y cuando digo no es para todos, no es que Dios haya dicho estos sí y estos no, sino que hay un requisito que debes cumplir. Y me explico lo que quiero decir. No basta con que, hoy es domingo, pero bueno, con que el cartero vaya a tu casa y te deje una nota, un aviso de paquete en correo. Y te dice, fulanito de tal tiene un paquete, coste del paquete 0, gratis. Tú no tienes el paquete. Tú tienes un papel que te dice que hay un paquete para ti allí y que lo que te viene alguien lo pagó, evidentemente, y a lo mejor tú sabes lo que es y que es de gran valor, pero tú no lo tienes. Tú tienes un papel que te dice hay un paquete para ti. Ahora debes coger tu DNI y debes ir a la oficina de correo, presentar el papel, presentar el DNI y entonces reclamar ese paquete. Y entonces sí, el regalo será para ti. Con la salvación que Dios ha provisto es similar, o permítame la comparación. Ese aviso de correo es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos está diciendo de que hay un regalo que se llama salvación, perdón, vida eterna por Jesús para ti. Dios lo ha provisto, Dios lo ha comprado, Dios lo ha pagado a precio de la sangre del Señor Jesucristo. Pero tú ahora tienes que reclamarlo. Y las palabras que la Escritura utiliza para hablar de cómo reclamo ese paquete es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que tienes un problema para con Dios, que tú por ti mismo no puedes hacer nada, que dependes de la misericordia de Dios y tienes que creer que el Señor Jesucristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario y tienes que pedirle al Señor Jesucristo que te salve. Por eso la invitación en esta tarde y nuestra predicación es esta: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Aquel hombre en su angustia le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo. Confiesa al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador en tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. Reconoce que aquella muerte fue en tu favor. Dile a Dios que estás arrepentido y que quieres que te limpie y que haga de ti un hombre nuevo, una nueva criatura. Si escuchas la voz de Dios, lo único que nos queda decirte es: no endurezcas el corazón. Si estás entendiendo estas cosas, no te conformes con pensar qué bonito habla este hombre. Si es que lo has pensado, no tienes por qué pensar. Pero no te conformes con pensar qué interesante o qué bueno que ha sido todo esto. Toma una decisión, por fin, una decisión por Cristo, una decisión firme. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Déjale que venga a ti para que te perdone y sea tu Salvador. Deja que esta tarde sea tarde de salvación, sea el día de tu salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.